Saludos, te habla tu hermano y amigo Rainer Ten. Y en este día quiero enseñarte cómo vivir una vida agradable a Dios. Así que vamos a empezar y espero que sea de bendición. Amén. La Biblia nos habla de hombres como Enoc que caminaban con Dios por largos años y tenían una relación que ni la muerte pudo tocarlos. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él está buscando tener contigo una relación aún más gloriosa y profunda que la que tuvo con Enoc. Pues en este tiempo Dios no busca solo caminar contigo. Él ha enviado su Espíritu Santo a vivir dentro de ti. Por eso en este día quiero compartir contigo las 3 llaves del reino para vivir una vida agradable a Dios. Sé que si aplicas todo lo que vas a escuchar hoy, vas a vivir una revolución poderosa en tu relación con Dios. ¿Estás listo para llevar tu relación con Dios al próximo nivel? Si estás listo, es hora de empezar. Vamos a empezar. La palabra nos dice en Hechos 3:19, por tanto arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Sí, vamos a empezar con la primera llave, y esa llave es el arrepentimiento. Sé que muchas veces nos han hablado de arrepentimiento y muchas veces nos han dicho que es importante y esencial vivir una vida de arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? En la Biblia se usan diferentes palabras tanto en el hebreo, arameo como en el griego para describir y definir el arrepentimiento. Sin embargo, una de las traducciones principales en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia, la cual está compuesta de 2 palabras. La palabra meta, que significa más allá de y o después de, y noeo, la cual significa mente. Entonces podemos sugerir que el arrepentimiento va más allá de un cambio de actitud, modo de pensar o incluso plan de vida. Podríamos decir que el arrepentimiento es una metamorfosis o una transformación en la cual a través de la experiencia de la gracia de Dios tenemos acceso a la bondad y la misericordia de Dios, a través de la cual nos humillamos y buscamos en Dios abandonar nuestra mala conducta, que empieza por el reconocimiento de nuestro estado actual. Este arrepentimiento, cuando es genuino, provoca que Dios nos escuche desde el cielo, perdone nuestros pecados y restaure nuestras vidas. No debemos olvidar que el arrepentimiento solo es genuino cuando nos lleva de regreso a Dios, el cual fundamenta para sí al hombre en su gracia, en base de que su justicia ha quedado redimida por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. El arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Por eso es muy normal confundir estos 2 términos, pero en realidad son términos muy diferentes. El remordimiento puede ser definido como la inquietud y el pesar interno que reposan en la conciencia de la persona después de haber sido confrontada por su mala acción. Esto es algo que vemos a diario. Hay personas que hasta lloran al ser confrontados por su conciencia o por otras personas. Pero su proceder, su accionar sigue siendo el mismo. Incluso tienden a volverse peor. El arrepentimiento, por otro lado, es un acto que surge del entendimiento y la aceptación de los errores propios. No puede haber arrepentimiento sin un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y un estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el camino bueno y ya no se regresa al antiguo. Para poder entrar al reino de Dios es necesario que nuestro corazón sea purificado a través del arrepentimiento. La palabra nos dice en Mateo 3:8 que el arrepentimiento genuino debe producir frutos que demuestren arrepentimiento.
Es de suma importancia entender que no puede existir una conversión sin arrepentimiento. Usted puede visitar la iglesia, volverse miembro de la misma e incluso servir en la iglesia. Pero si no hay un arrepentimiento, un cambio de mente hacia Dios en su corazón, no cumple con una de las exigencias principales. Y yo me atrevería a decir una de las llaves principales para entrar al reino de Dios. La segunda llave del reino que quiero entregarles en el día de hoy es el perdón. El apóstol Pablo trata este tema en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, diciéndole lo siguiente: más bien, sean bondadosos y compasivos uno con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Este sin duda es uno de los puntos más esenciales y a la misma vez controversiales e incómodos del ser humano. Y la razón de esto es que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión acerca de lo que es el perdón. Por ejemplo, para muchas personas que son maltratadas y abusadas, el perdón significa quedarse en el mismo lugar siendo maltratado y abusado. Muchos relacionan el perdón con la necesidad de una acción de arrepentimiento de la persona que los ha herido. Yo mismo me he conseguido con personas que han sido abusadas y los abusadores utilizan incluso la misma palabra de Dios para buscar influenciar a la persona herida a un perdón forzado y mantenerla así siendo esclava de la situación. Día a día, nosotros enfrentamos situaciones que golpean nuestro corazón. Muchas veces arraigamos ira, odio, resentimiento y rencor, los cuales van condicionando nuestro juicio, contaminan nuestra visión y terminan limitando nuestro crecimiento. Sin embargo, en el libro de Proverbios nos presentan el perdón como la acción de cultivar el amor. Qué poderoso es pensar que ese perdón puede ser la semilla que puede cultivar el amor de Dios en el corazón de aquel que nos ha herido. Aleluya. No podemos olvidar que nuestra vida en Cristo solo puede comenzar cuando recibimos el perdón de Dios. Ese perdón no es exclusivo y al negarnos a perdonar a los demás, estamos dando por poco su sacrificio en la cruz. Esto nos pone en una situación peligrosa y de mucho cuidado. Podemos perder el acceso a la gracia, al amor, a la bondad y la misericordia de Dios, lo cual nos separará de su perdón. Escoger vivir con un corazón herido y abrazar la falta de perdón puede tener grandes consecuencias e incluso puede causar muchas opresiones y enfermedades mentales, emocionales y físicas. Mas nada de esto se compara en renunciar a nuestra salvación por la falta de perdón. La ansiedad, la amargura y el resentimiento, odio, falta de paz, división, enfermedad, guerra y hasta la misma muerte, todas estas cosas se alimentan de los corazones con falta de perdón. El perdón no es un sentimiento, tampoco una acción. El perdón debe de ser un estilo de vida, a través del cual elegimos conscientemente poner nuestras cargas y entregar esas ofensas en las manos de Dios. Exponerlas a su justicia, no sin antes cubrirlas y lavarlas con la sangre y la misericordia recibida de un corazón agradecido que exalta su sacrificio en la cruz. Así que vamos a empoderarnos de esta llave del reino al abandonar toda postura de resentimiento, amargura y rebelión contra Dios, para permitir que la vida en abundancia que hay en Dios pueda fluir a través de nosotros. No olvides que cuando usted no perdona, ni se perdona a sí mismo, rechaza los caminos, la voluntad
y los pensamientos de Dios para caminar en su propia concupiscencia e iniquidad. Así que, hermanos, es el tiempo de que nos apoderemos de esa llave, la segunda llave del reino, para que así podamos abrir las fuentes de los cielos. En Mateo 16, 14 al 25, el amado del cielo, nuestro Señor Jesucristo nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Y así entramos en nuestra tercera llave del reino, la cual quiero entregarle hoy. Y esa llave es la rendición a Dios, el poder de rendirse ante la voluntad del Padre. Como seres que fueron creados para gobernar, nuestro más grande reto es rendirnos. Estamos acostumbrados a luchar con nuestras propias fuerzas, a sobrevivir en medio de este mar de emociones, de palabras hirientes que se convierten en grandes tormentas. Por años, lo único que nos ha mantenido de pie ha sido no rendirnos. Sé que te has enfrentado a la vida en todas sus facetas, que te has enfrentado al enemigo de 1000 rostros y de 1000 nombres. Y por mucho tiempo has tenido que resistir los fuertes vientos, los golpes que destrozan el alma. Y sin duda alguna has tenido que soportar el dolor de las heridas que parecieran nunca cicatrizar. Pero es necesario que tú entiendas que no es con tus fuerzas, sino con mi espíritu, te dice el Señor. Y es exactamente esta nuestra situación, que Dios está demandando de nosotros una completa obediencia a Él. Que entendamos que no es con nuestra fuerza humana, que nada podemos y nada somos sin Él. Los verdaderos humildes no son los que tengan o no fuerzas, sino aquellos que ante nada son obedientes a la voluntad de Dios. Aquellos que donde quiera que vayan dicen: lo que Dios quiera es lo que yo quiero. Aquellos que están dispuestos a luchar aun cuando no tengan fuerzas. Y aquellos que están dispuestos a rendirse en obediencia aun teniendo todas las fuerzas. Aquellos que son completamente dependientes del Padre. Aquellos que entienden que solo en Dios y a través de Dios, en rendirse a Él, pueden alcanzar el reino de los cielos. Es aquí donde nos encontramos con diferentes términos esenciales e importantes para nuestra relación con Dios, como son la oración, hablar con Dios, la adoración, exaltar el nombre de Dios, la revelación, recibir dirección de Dios a través de la relación. Y por último, podemos concluir con la intimidad, que es nuestro tiempo a solas con Dios. La realidad es que cada uno de estos términos tienen un elemento importante entre sí, un elemento que los une y los conecta, y esa es la necesidad y la obligación del hombre de buscar la voluntad del Padre. Nosotros debemos orar, buscar a Dios y adorar a Dios en intimidad para que podamos recibir la revelación de la voluntad del Padre. Es una búsqueda constante de estar a solas con Él para inquirir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es salir a su encuentro con desesperación y anhelo de obedecerle y amarle. Pero para que esto sea posible, tenemos que rendirnos a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Note que dije buena, agradable y perfecta. No dije fácil, no dije famosa, no dije aceptable. Dije buena, agradable y perfecta conforme sus pensamientos, que no son igual a nuestros pensamientos, y conforme sus caminos, que son más altos que nuestro camino. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nos rendimos a Dios, podemos hacer que el Padre sonría.
dibujar una sonrisa en el rostro del Padre Celestial a través de nuestra obediencia, motivados por el amor y caminando en su verdad y su voluntad. Si aceptamos nuestras limitaciones y confiamos en Dios y nos rendimos en su gracia, a su amor, vamos a abrir la fuente del reino de los cielos. Y como decía Jesús en su oración en Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa tiene que ser nuestra oración, esa tiene que ser nuestra petición, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas veces hablamos de la voluntad de Dios y de humillarnos ante la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Pero ¿qué es rendirse a la voluntad de Dios? La realidad es que a través de la oración de Jesús, cuando Él está orando, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, podemos ver tres elementos esenciales de lo que nosotros tenemos que tener como principio para rendirnos a la voluntad de Dios. El primero es establecer su reino en nuestras vidas. Es inclinarnos a Él para que Él venga con su reino, que Dios reine en nosotros. Esto es una oración de una actitud de adoración. Es decirle, ven y gobierna sobre nuestra vida, ven y gobierna sobre mi familia, ven y gobierna sobre mi matrimonio, mi trabajo, mis estudios, porque tú eres mi Señor y solo tú eres Dios. El segundo punto es manifestar su propósito. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto es una oración por la cual nosotros tenemos que orar para ver el alcance de su soberanía y su control. Es pedir que se manifieste su reino y su voluntad aquí en la tierra, para que lo que Él le ha placido y determinado desde antes de la fundación del mundo pueda hacerse realidad y manifestarse en los hijos de Dios, porque Él es Dios. El tercer punto es centrar en su modelo perfecto, el cual es Jesucristo, el varón de la estatura perfecta, la cual tenemos que alcanzar. Aleluya. El mejor de los ejemplos es Jesucristo. Él es un ejemplo de rendición al Padre y es un ejemplo de entregarse todo por obedecer al Padre. Y usted me dirá, hermano, pero lo que pasa es que Él es Cristo y para Él es fácil. Y muchas veces podemos pensar en eso. Pero vamos a detenernos un momento en aquella historia en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús, Hijo de Dios, libre de todo pecado, aleluya, hacía una de las oraciones más importantes de la humanidad. Una oración donde pendía del hilo la salvación de nosotros. Vamos a leer la palabra en el huerto de Getsemaní, cuando estando Él en el huerto, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, libre de todo pecado, hacía una de las oraciones más importantes para la humanidad. La historia de la salvación pendía de un hilo. Estábamos en el punto clave, en el punto cero. El mundo espiritual se había detenido para escuchar la oración de Jesús. Aleluya. Y dice él que las palabras que salieron de su boca, esperando toda la creación, escuchar qué era lo que iba a hacer el Hijo de Dios. Era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Aleluya. Es en ese exacto momento donde Dios envió un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice la palabra que en medio de su agonía, Él oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, acercándose a sus discípulos, tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, apartándose de nuevo, fue a la presencia del Señor y le dijo: Abba, Padre, papito mío, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas que se haga tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero, mas que se haga lo que tú quieres. Y él le estaba diciendo: hágase tu voluntad.
Señor, reconecta la tierra con el cielo. Señor, no es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad. Señor, que se parte el velo que separaba a los hijos de Dios del lugar santísimo. Señor, hágase tu voluntad. Yo no quiero sufrir, pero si esto es necesario para que tú te reconectes con tus hijos, hágase tu voluntad. Y su voluntad fue hecha. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día. Y la tumba se había quedado vacía. Gloria a Dios. Hay algo más urgente. Debería de haber algo más urgente para el pueblo de Dios que someterse a la voluntad del Padre. La realidad es que nosotros somos hechura suya y que hemos sido llamados y creados para glorificar a Dios. Y la única manera en que podemos glorificar a Dios es a través de someternos a su voluntad. No puede haber una adoración en nuestro espíritu ni en nuestro ser donde nosotros no queramos sumergirnos y someternos a la voluntad del Padre. Nosotros estamos llamados a exaltar al Hijo de Dios, a exaltar al Padre a través de nuestra humillación y nuestra sumisión y rendimiento a la palabra del Padre. Es esto precisamente lo que Dios espera de nosotros, que nos entreguemos como sacrificio vivo en el culto racional, es decir, que cedamos a hacer su voluntad sobre todas las cosas. Así, hermano, le pregunto yo en este día, ¿qué usted espera para rendirse a la voluntad de Dios? ¿Qué esperamos para rendirnos a la voluntad de Dios? Hermanos, muchas gracias por este tiempo que ha compartido conmigo. Espero que estas llaves del reino puedan abrir las fuentes de los cielos a su favor y que éstas puedan permanecer abiertas. Confiamos y creemos que va a llover sobre tu vida una lluvia de bendición conforme al propósito y la voluntad del Padre. Dios te bendiga grandemente, hermano. No olvides suscribirte a este canal para más contenido y si este video es de bendición, compártelo con tus amigos y con todos aquellos que puedas tener. No olvides que hay un pueblo esperando recibir estas 3 llaves para entrar al reino de Dios. Dios te bendiga grandemente. En Cristo, Reinhard Ten.